entrar un poquito ya más bien en materia. Y dentro de este ciclo sobre transiciones políticas, pues me ha tocado hablarles un poquito de Chile. Siempre da un poquito de cosa, para decirlo en criollo, hablar de la realidad de otro país eh, que no es el de uno, que uno no ha vivido directamente en forma. Pero bueno, o sea, teniendo ya algún tiempo aquí en Chile, dando clases sobre estos temas, acepté la invitación a hablar del caso chileno, sabiendo que toca muchas sensibilidades, que es un caso complejo. Y bueno, precisamente lo que vamos a hacer es el intento de aproximarnos a esa complejidad. Para eso les voy a compartir la siguiente pantalla con algunas láminas. Varias son sacadas de algún material que empleo en clases. Y, y bueno, un poquito lo que vamos a comentar hoy parte de ciertas premisas, ¿no? Que es importante que tengamos en mente antes digamos, entrar en materia, ¿no? Por un lado, creo que es muy importante conocer los antecedentes del proceso propiamente dicho de transición, porque hay que ver desde dónde se está transitando a la democracia y un poco la naturaleza de los conflictos que se han ido prolongando, que se fueron prolongando durante el tiempo, para poder entender un poco cuál es el sentido real, profundo de esa transición, más allá de lograr la democracia. Otra de las premisas que asumimos dentro de lo que vamos a comentar es que el tipo de régimen autoritario que precede la transición a la democracia influye de manera importante en esta. No es lo mismo una transición desde cualquier tipo de régimen autoritario a la democracia. Hay que ver qué forma de autoritarismo es la que existe en el país para poder entender un poco qué tipo de mecanismos autoritarios hay que desmontar a la hora de pasar a la democracia. Lo otro es señalar que se trata tanto de una transición como de una democracia pactada. O sea, no es una democratización que se haya ido dando como consecuencia de una cuestión progresiva, sino que fue necesario una serie de pactos de élites políticas para establecer los términos de esa democracia. En este sentido, la transición y la democracia chilena se parece a la venezolana o a la española. Y en ese sentido está el libro de Paula Bautista que acaba de ver la luz justamente hoy, si no me equivoco. Y lo otro, desde el punto de vista de la ciencia política, se trata de una transición por reforma. Habitualmente se habla de tres formas de transición: por ruptura, cuando el régimen autoritario colapsa o es derrocado; por reforma, cuando es el régimen autoritario quien de alguna manera va tutelando y teniendo el control de las compuertas que se van abriendo hacia la democracia; y la reforma, como lo han llamado algunas personas, es un proceso intermedio, donde hay una sucesión, una alternabilidad entre quiebres, rupturas y negociaciones, que es lo que va finalmente conduciendo a una democratización. En el caso de Chile se trata de una transición por reforma, como intentaremos ver a continuación. Entonces, dentro de esos antecedentes a los cuales queremos hacer referencia, me voy a remontar muy brevemente a lo que fue los años 60. También porque aquí, dentro de muchos de los que están aquí presentes, son de PJ. Es importante entonces tomar en consideración que desde el año 64 hasta el año 70 gobernó en Chile un partido recientemente creado para ese momento, que venía de la fusión de algunos partidos anteriores, que era la Democracia Cristiana o el Partido Demócrata Cristiano. El candidato de este partido, que logró articularse y crecer de forma muy orgánica en la sociedad chilena, fue Eduardo Frei Montalva, ¿no? Que visto así un poquito, era una persona alta, de unos rasgos, tiene un poco el aire de Gaulle, me hace recordar a mí un poquito en las fotografías y todo eso. Y el lema de la campaña fue Revolución en Libertad, con lo cual claramente se apuntaba a una posición muy centrista. La idea de una revolución, de un cambio, y por lo tanto de una izquierda política, por decirlo de alguna manera, pero que fuera en libertad, o sea, respetuoso de las instituciones, de los parámetros de la democracia, del orden constitucional que existía en Chile.
Es importante también señalar que hasta ese momento, y a diferencia de muchos otros países en la región, Chile era un país en el cual se había consolidado una tradición de, de predominio civil en los gobiernos muy importante. Si vamos a ver los episodios que con anterioridad a la década de los 70 los militares tuvieron influencia o gobernaron directamente en el poder, vamos a ver que sí, hubo algunos militares, pero casi siempre eran militares que estaban puestos ahí porque los civiles los llamaron y ejerciendo una tarea puramente civil. Y cuando fue así, fue generalmente después de algún tipo de conmoción interna o de guerra internacional o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Se trata de un país que, por ejemplo, a diferencia de Venezuela, en donde costó muchísimo instaurar la república civil, en Chile la excepción era la de los gobiernos militares o la de los militares presionando sobre el poder civil, ¿no? Bueno, Frei Montalva gana los comicios del año 64 y en el siguiente año, en el 65, su partido obtiene una victoria abrumadora en el Congreso. Y esto instaura una situación que era completamente fuera de lo normal en Chile. En Chile siempre hubo la necesidad de coaliciones y de pactos entre muchos partidos más bien pequeños. No existió un partido como, por ejemplo, en Venezuela, Acción Democrática, o como el APRA peruano, o como el PRI mexicano, que por sí solo tuviera la capacidad de gobernar, de ganar unas elecciones y de poner su candidato, ¿no? Chile siempre ameritó su sistema político una gran cantidad de negociaciones, de concesiones entre las diversas fuerzas políticas para apoyar a unos partidos políticos, a unos presidentes que luego tenían que conformar gabinetes bastante a veces inestables, pero siempre mediados por esa negociación interpartidista. Ahora, esto paradójicamente va a traer problemas al sistema político chileno, porque automáticamente tanto la izquierda como la derecha se van a sentir hasta cierto punto marginadas de las decisiones de poder, porque la DC no tenía la necesidad de pactar en los términos que a las fuerzas de uno u otro lado les hubiera gustado, ¿no? Dentro del programa de reformas que hace Frei Montalva hay múltiples reformas, ¿no? Reforma agraria, la segunda reforma agraria del país, hay la sindicación campesina para que los campesinos se pudieran sindicalizar, reforma educacional, tuvo también la suerte Frei Montalva de que el precio del cobre, el principal producto de exportación de Chile, aumentó durante su periodo presidencial. Y no solo eso, sino que ya se fue pactando la futura nacionalización. O sea, para este momento todavía las grandes compañías explotadoras del cobre eran concesionarias extranjeras, pero ya un poco muy a tono con lo que sucedía en el resto del mundo y dentro de la idea de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones y los programas de la CEPAL, etcétera, estaba la idea de nacionalizar la gran industria nacional del cobre, ¿no? Ahora, todo esto va a generar un progreso importante, pero también tensiones significativas. Por ejemplo, la reforma agraria se va a dar la circunstancia de que muchas personas empezaron a ocupar terrenos sin esperar a que la ley se ejecutara debidamente, ¿no? Y esto empieza a generar una atmósfera de mucha inestabilidad en las áreas rurales, en los predios campesinos, etcétera. Y estamos también, tengamos esto presente, en la época de la Guerra Fría. Estamos en un momento en donde o sea, se está consolidando el régimen de Fidel Castro en La Habana, hay una dirección desde Moscú, por un lado, existen otras políticas desde los Estados Unidos, y esto va a ir haciendo mella en la estabilidad del sistema político chileno. Voy a tratar de acelerar para que no nos quedemos tan en el pasado, pero aquí tienen, por ejemplo, una caricatura de la época en donde el carabinero, que es como se llama el cuerpo de policías en Chile, le dice a Frei Montalva que agarre para la izquierda o que agarre para la derecha, pero que agarre para algún lado. Y esto les hace un poco entender el clima que se estaba configurando en el momento. O sea, había presiones tanto de izquierda como de derecha para que se definiera con respecto a sus alianzas políticas. Eh, Esto va aumentando la presión. Hay una escisión dentro de la democracia cristiana, que es el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU,
que es, por así decirlo, católico, pero más a la izquierda. Entonces, este grupo se separa de la democracia cristiana, empieza a haber descontento en las Fuerzas Armadas por el clima de inestabilidad social que comienza a incrementarse. Hay acciones subversivas del MIR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Hay un hecho desafortunado en el sur, en Puerto Montt, en Pampa Irigoyen, donde se produce una masacre, matan a varios campesinos que habían ocupado un terreno, y hay además un acuartelamiento de un regimiento de artillería con el nombre Tacna. Entonces ya vemos que comienza a haber toda una inestabilidad hacia el final del periodo porque, digamos, hay una polarización creciente que hace que el centro político vaya perdiendo fuerza. En ese contexto y en su cuarta campaña presidencial va a llegar Salvador Allende al poder, a través de una coalición llamada la Unidad Popular, donde había, como es la tradición en Chile, una reunión de numerosos partidos y tendencias políticas, que bueno, todas ellas estaban claramente inclinadas a la izquierda y muchas de ellas a la izquierda revolucionaria, o sea, a la idea de hacer una revolución. Y eso no se escondió en la campaña, al revés, había la idea de ir hacia una revolución, pero siempre dentro de una cierta legalidad. La idea era respetar, por lo menos dentro de lo que postulaba Allende, que esto tuviera lugar dentro de la ley. Ya se proponía una asamblea unicameral, no el parlamento bicameral que existía en Chile. Esa asamblea unicameral debería designar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema, y un presidente más débil. Un presidente más débil en un país que siempre ha sido fuertemente presidencialista. Allende gana por un margen muy pequeño de votos, y en una época en la que no existía la segunda vuelta, existía una institución por la cual, una norma por la cual el Congreso podía decidir entre dos altas mayorías muy similares quién quedaba como presidente. Entonces, en este momento la DC se inclina por pactar con Allende para que Allende, que había ganado por un pequeño margen de votos, quedara como presidente. En este momento, la derecha, hay grupos de derecha bastante fuerte, bastante radical, que están molestos con la posibilidad de que Allende llegue al poder, y antes de que se produzca esa votación en el Congreso, secuestran al general René Schneider, y aquello se complica y lo terminan matando, prácticamente. O sea, lo matan en medio del caos de la situación. Esto ya para que ustedes vean el clima de crispación hacia dónde estaba escalando, ¿no? Bueno, finalmente llega la Unidad Popular al poder, Allende es consagrado como presidente, pero hay una propia división interna dentro de la Unidad Popular entre los que son más partidarios de seguir a través de la vía institucional y los que consideran que hay que seguir más bien la vía del castrismo, ¿no? Por decir un ejemplo claro. En este contexto, en julio del 71 se nacionaliza definitivamente el cobre, pero se va a terminar nacionalizando en unos términos que hacen que el gobierno de Allende entre en conflicto con los Estados Unidos y con las compañías explotadoras del cobre. Esto empieza a haber una serie de medidas de represalia por la manera en la que se consolidó la nacionalización, y hay muchas medidas de estatización, ¿no? Por ejemplo, el 85% de la banca aproximadamente se estatizó, hubo expropiaciones, hubo intervención de ciertas compañías, la reforma agraria se profundizó, etcétera. Durante el primer año, debido a que se aumenta de forma muy significativa el gasto público, el PIB crece de manera notable. Pero ya al segundo año empieza a haber problemas con la inflación. La inflación comienza a dispararse. En un primer año es de 34%, después 216%, y finalmente ya para el siguiente año es de más de 600%, ¿no? El gobierno empieza a implementar juntas de distribución de alimentos, regula el precio de los principales bienes de consumo básico, comienzan a verse colas para abastecerse, y se crean las HAP. Y las HAP son juntas de aprovisionamiento. Ese es el nombre que se daba con una cartilla de racionamiento. Se habla de que el malestar económico tiene que ver con las medidas que los Estados Unidos estaban tomando. Los Estados Unidos efectivamente estaban tomando medidas, digamos, de presión, porque existía el temor de que Chile se convirtiera en la segunda Cuba de la región para este momento.
Además, también es importante considerar que entre noviembre y diciembre del año 71, Fidel Castro estuvo 24 días seguidos en Chile y atravesó todo el territorio nacional. Entonces, claro, esto llevó las alarmas de los norteamericanos al extremo. También hay informes, bueno, hay muchísimos informes que hablan del involucramiento de la CIA, de la propia Unión Soviética, cada uno de alguna manera apoyando a las fuerzas afines. Y esto se complica con un paro de camioneros que fue muy significativo contra el gobierno en octubre del año 72. Y después de eso, Allende decide incorporar militares al gabinete. Militares al gabinete, pero ya, por ejemplo, en junio del 73, cuando se ha roto la relación entre la Corte Suprema y el gobierno, porque se empiezan como a desconocer mutuamente, en junio del 73 se produce el llamado Tancazo, que es una especie de insurrección militar por la cual un regimiento de tanques se desplaza por el centro de Santiago e intenta dar un golpe, pero son de alguna manera desmovilizados por las exhortaciones del general Prats, ¿no? Eh, pero luego Prats va a ser sustituido por el general Pinochet y en ese momento, cuando pensaba Allende que Pinochet era su mano derecha para salvaguardar el orden, el 11 de septiembre tiene lugar el golpe militar y el bombardeo de la Moneda, del Palacio de la Moneda. Así entramos entonces en la dictadura, que hay que también comprender que para un país como era Chile, con una larga tradición cívica, esta dictadura no es una dictadura más, como pudieran ser dictaduras en otros países donde ha habido una sucesión de dictaduras en la región, sino que representa una especie de parteaguas sumamente traumático para la memoria nacional, ¿no? Se habla de más de 3.000 personas asesinadas o desaparecidas, las ejecuciones o las torturas, eso se eleva a varias decenas de miles. Eh, Hay un control de las universidades se les ponen rectores prácticamente militares o afines al gobierno militar. Hay un reordenamiento, como vamos a ver, del país por las Fuerzas Armadas, y en el año 74 se incineran los registros electorales. O sea, como para claramente dejar eso muy en claro, que no va a haber elecciones, ¿no? Por un buen tiempo. Entonces, hay una especie de primera fase de la dictadura o del régimen militar. Ahí hay toda una polémica aquí. Si uno dice dictadura o dice régimen militar, es asociado de una u otra manera a su filiación política, ¿no? Entonces, Chile había tenido dos grandes constituciones hasta ese momento, la de 1833 y la de 1925. La de 1925 era una constitución que pudiéramos llamar socialdemócrata, por decirle de alguna manera, ¿no? Eh, Ahora, cuando los militares toman el poder, no hay una claridad de qué hacer con él. Y lo que va a venir en los años siguientes, después de un periodo sumamente represivo, es, en primer lugar, en el 74, la llamada Declaración de Principios, y un poco tiempo después, el discurso, en el 77, el discurso de Chacarillas. En esa primera fase, la dictadura, el gobierno militar va a tener el apoyo de una serie de civiles que le van a proponer un programa de Estado y un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno queda plasmado y manifiesto en el discurso de Chacarillas, que contempla tres partes, ¿no? La recuperación económica, supuestamente del 77 al 80, lo que ellos llaman la transición a partir del año 80, con lo cual se instauraría un poder legislativo que iba a designar en primera instancia el propio Pinochet, una junta de gobierno y la consolidación que era el progresivo traspaso a los civiles del poder. Ese programa, digamos, de la dictadura se caracterizó en el ámbito de lo económico por la influencia de los llamados Chicago Boys. O sea, Chile fue un laboratorio lo que después se dio en llamar el neoliberalismo, como una nueva forma, una nueva interpretación del liberalismo. Bueno, se implementó por la fuerza en el caso de Chile. Y fue además mediante un programa de shock por el cual se cambió 180 grados el rumbo que le había impreso la Unidad Popular con Allende a la cabeza.
porque aquí se trata de privatizaciones masivas, de, digamos, flexibilizar el mercado laboral, liberar los precios, reducir el gasto público, y todo eso quedó compendiado en un programa económico cuyo nombre popular fue El Ladrillo, ¿no? Ahí estaba, de alguna manera, todo el programa económico. Dentro de las reformas más importantes, que todavía hoy es un gran punto de conflicto en la sociedad chilena, está el hecho de que las pensiones van a ser administradas por compañías privadas, las famosas AFP, las administradoras de fondos de pensiones, que capitalizan, digamos, hacen rendir el dinero que se cotiza para las pensiones y hacen crecer de alguna manera el dinero, pero digamos, cada una tiene un régimen distinto. Hay una ley que las regula, pero hay un régimen distinto y hay un mercado de pensiones, por así decirlo. Las personas se pueden cambiar de una a otra para ver cómo eso mejora su ahorro previsional. Bueno, va a haber una gran descentralización en lo educativo y en otros ámbitos. No, es un país muy centralizado, Chile, pero va a haber una especie de desconcentración. O sea, va a haber una descentralización principalmente administrativa, no política, no fiscal. Y el programa va a lograr reducir la inflación de manera ostensible en los primeros años, pero en el año 82, después de que durante los primeros años económicamente efectivamente se lograra una gran reactivación económica, en el año 82 va a estallar una profunda crisis económica que va por primera vez en mucho tiempo a propiciar grandes marchas, grandes movilizaciones populares, eh, y en donde digamos, el salario real va a volver a caer, ¿no? Ahí va a ser necesario el financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional en el año 84, pero nos interesa, y aquí ya vamos entrando directamente en lo que es la transición como tal, como el año 82 y esas movilizaciones que se saldaron con alrededor de 200 asesinados en las protestas, van a dar ocasión a que la oposición política comience a reorganizarse y, por así decirlo, vaya perdiendo el miedo de volver a movilizarse, porque los primeros años de la dictadura fueron particularmente represivos. Hay unos primeros comicios o primeros, digamos, eventos electorales que realiza la dictadura, y el primero tiene que ver con el año 77, una llamada consulta electoral por la cual Pinochet busca hacer frente a los cuestionamientos internacionales que está recibiendo por el régimen que acaba de implantar, ¿no? Ahí obtiene un 75% de respaldo, pero ustedes claramente se podrán imaginar que en ese contexto de mucho miedo, de mucha represión, pues esos resultados son cuestionables, ¿no? En este momento es importante señalar que también en Estados Unidos había habido un importante cambio de presidente. Ya no estaba Nixon, para este momento estaba Carter, que tenía una política muy diferente con respecto a América Latina y en general su política exterior. Pero bueno, aquí hay un primer momento para asistir a elecciones, ¿no? Después viene, y este es otro de los grandes temas que hoy en día está, digamos, sobre la palestra más que nunca, es el tema de la constitución de Pinochet. La constitución que Pinochet, con el apoyo de sectores civiles, y sobre todo bajo la arquitectura del ideólogo Jaime Guzmán, que es una persona que viene de los movimientos gremialistas católicos en Chile, va a proponer. En este momento se crea una nueva constitución, ojo, sobre la base de la anterior, pero implantando lo que se llama el Estado subsidiario. ¿Qué es el Estado subsidiario? Un Estado en donde, por así decirlo, la sociedad civil y los sectores privados están como encargados de hacer todo lo que puedan, y allí donde no llega la mano de los sectores privados, el Estado entonces subsidia, o por así decirlo, se encarga de brindar los servicios que no puede brindar la sociedad civil y el sector privado, ¿no? Entonces, ese Estado subsidiario va a quedar reflejado en la Constitución. Es una Constitución que en su versión original es claramente autoritaria porque excluye el marxismo de la política nacional. No puede haber organizaciones políticas marxistas. Hay senadores que son designados por el propio Pinochet. El periodo presidencial es muy largo, es de 8 años. Se instaura la autonomía del Banco Central, eso fue un punto económico positivo.
Se crea el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que es un órgano prácticamente de, digamos, de gobierno entre Pinochet y los comandantes de fuerzas, de los diversos componentes de las Fuerzas Armadas, y son inamovibles dichos comandantes, ¿no? Esa constitución fue aprobada en un plebiscito en 1980, el 11 de septiembre, o sea, aniversario del golpe militar del 73, y algunos expresidentes, como el socialdemócrata González Videla y como el liberal Jorge Alessandri, participaron de alguna manera en la consulta, pero por ejemplo Alessandri renuncia porque cuando supuestamente habían llegado a un texto, a un acuerdo, pero después el texto que se va a plebiscitar tiene 175 modificaciones, ¿no? Entonces ya eso se salía de lo que este expresidente estaba dispuesto a aprobar. Entonces, la década de los 80, como les digo, es una década en donde el gobierno está interesado en que la constitución vaya siendo legitimada, pero el año 82 genera una gran movilización contra el gobierno, ¿no? En el 80 es importante que antes de que se vote a favor, como fue finalmente el resultado de la nueva constitución, tiene el famoso acto del Teatro Caupolicán, donde el propio Frei Montalva llama a rechazar esta constitución y a llamar a una asamblea constituyente, ¿no? Desde ahí está el reclamo de una asamblea constituyente como una forma de superar la constitución de Pinochet. En el año 83, después de todos estos grandes ciclos de protestas, se crea la Alianza Democrática. Al principio con algunos partidos emblemáticos, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, pero al final se van a ir sumando más y más partidos para firmar el llamado Manifiesto Democrático. Estos partidos que tenemos a la derecha son los partidos que van a firmar esto, y la Alianza Democrática es una primera instancia de coordinación de ese múltiple grupo de partidos. Como les decía, en Chile existía esta cultura de la negociación parlamentaria, del acuerdo entre múltiples fuerzas políticas. No era un sistema parlamentario, pero hay una cultura política de Congreso que tiende a funcionar desde esos acuerdos de amplia base en términos muy pragmáticos, ¿no? El ministro de Pinochet, Sergio Onofre Jarpa, va a ser siempre como la figura que busca acercarse a la oposición para que ésta reconozca y acepte la nueva constitución. Mientras que Patricio Elwin, una figura emblemática de la democracia cristiana, va a ser siempre el que busca de alguna manera la aproximación al gobierno. Es importante ver que Patricio Elwin estuvo a favor del golpe del 73 en el momento en que tuvo lugar, sí, porque se pensaba que el país se estaba deslizando hacia una posible guerra civil. Él en el momento apoyó aquello, pero después se desmarca en la medida en que ve las violaciones de derechos humanos y demás, ¿no? En el año 85 se firma el Acuerdo Nacional para la Transición Plena a la Democracia, ¿no? Con lo cual esto contó con el apoyo de la Iglesia Católica, y ahí se va concentrando, por así decirlo, el movimiento de los partidos que están más por la línea electoral, mientras que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es quizá junto con el MIR, pero sobre todo este frente, es quien protagoniza la vía radical. Y cuando hablamos de vía radical, es una vía realmente radical. Este grupo llegó a atentar, a hacer un atentado a Pinochet en el año 86, donde murieron varias personas. Finalmente no tienen éxito en el sentido de que a Pinochet no le pasa gran cosa, pero aquí se ve de alguna manera un momento en el cual claramente la oposición está dividida entre un grupo que tomó las armas y un grupo que buscaba la vía electoral. Pero así va pasando el tiempo y llega un momento en que para el año 88 tenía que hacerse no unas elecciones, sino una consulta, un plebiscito para ver si la gente quería seguir con Pinochet o si quería ir a unas elecciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí es entonces donde la oposición trabaja para un comité de elecciones libres que al cual no se le van a dar grandes concesiones. El gobierno de Pinochet no le da grandes concesiones, pero se logra, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional por el cual se acuerda que el plebiscito va a estar sujeto a la Ley General de Elecciones. Eso ya daba un marco general sobre el cual actuar. Y se crea también en febrero del 88 la Concertación de Partidos por el No, que concentra 17 partidos.
Estos partidos se van a reunir y van a tratar de trabajar en términos muy en positivo, por así decirlo, para tratar de luchar contra el clima de miedo que existe en el país todavía. Y ahí tienen el famoso símbolo, emblema de lo que fue la campaña por el no. Y finalmente, para sorpresa de muchos, el plebiscito se salda con la victoria del no. Eh, todo, Pinochet no quería reconocer esto, pero gente del alto mando, como por ejemplo el general Matei de la aviación, dan alocuciones públicas en donde llaman a respetar el resultado y esto prácticamente deja de alguna manera sobre la mesa la vía hacia una negociación política de transición como tal. Y aquí viene el proceso de la negociación de la transición propiamente dicha. Por cierto, aprovecho, Adriana, para que me saques la tarjeta amarilla y la tarjeta roja cuando lo consideres Buenísimo. necesario, porque si no, Buenísimo. yo no tengo como un reloj aquí y estoy como hablando así como loco, ¿no? Eh, entonces, bueno, viene una negociación en la cual prácticamente los negociadores son estas tres personas que ustedes tienen en pantalla. Por un lado, el ministro de Pinochet, Carlos Cáceres, quien tenemos acá, está el propio Sergio Onofre Jarpa, quien es parte de uno de los dos partidos políticos que se crearon durante la dictadura para apoyar el sistema, la constitución del 80 y el sistema que ésta implantaba, que fueron la UDI y Renovación Nacional o RN. Onofre Jarpa era de Renovación Nacional. Renovación Nacional era un poco más moderada que la UDI en principio en este sistema y él va a ser un poco como una especie de mediador que va a tratar, como había sido también la figura que había trabajado por lograr la legitimación de la Constitución del 80, él va a fungir un poco como un fiel de la balanza entre el ministro de Pinochet y Patricio Elwin, que era la persona que venía desde hace años cultivando la posibilidad de una relación con el régimen militar. Bueno, dentro de las primeras demandas de la concertación, ellos establecen un comité y piden, por ejemplo, que el Congreso sea elegido íntegramente por votación popular, bajo un sistema proporcional. Aquí vamos a ver por qué esto es importante, que se rebajen los quórum de la Constitución, que eran muy elevados y hacían muy difícil modificar la Constitución, que se acabaran las proscripciones políticas, que se derogara el artículo 8, que es el que prohibía la existencia de partidos marxistas, que se reformara el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, y que se derogara la inamovilidad de los comandantes de las Fuerzas Armadas. Todo esto va a haber una negociación en donde estas tres personas van y vienen entre los comités de ambas fuerzas políticas y a lo largo de un año, y hay momentos en donde las negociaciones se rompen, pero siguen para adelante, etcétera, porque en el fondo la dictadura no termina de perder el control de lo que está sucediendo. Eh, Finalmente llegan unos acuerdos finales que no son, para muchos, no eran aceptables, pero bueno, es lo que se termina aceptando, ¿no? Se rebajan algunos quórum, se eleva el número de senadores, pero se mantienen los senadores designados. Pinochet sigue siendo senador vitalicio, además, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y se instaura, esto es importante, un sistema electoral binominal y esto es común en democracias pactadas, ¿no? Cuando la democracia sobreviene como consecuencia de este tipo de pactos, generalmente las fuerzas políticas que pactan se inclinan por desarrollar un sistema electoral que les da una proporción, una representación mayor a la que sería la proporcional, ¿no? Esto se va a ver con claridad primero, se realiza el plebiscito de aprobación de las reformas constitucionales, que se salda con 85% a favor, y luego vienen las elecciones generales, que son presidenciales y parlamentarias, a finales del 89. Y si vemos aquí los votos, el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños obtenidos, vamos a ver que tanto la concertación como la alianza de la derecha van a sacar una proporción mayor de representantes con respecto a los votos que sacaron. Esto en virtud del sistema binominal que premia a las dos mayores listas, ¿no? que se presentan. Entonces, bueno, aquí claramente el pacto conduce a un sistema que da una sobrerepresentación a las fuerzas que han aceptado el pacto. Esto
Hay algo parecido, por ejemplo, en el sistema electoral español. Hay algo parecido que sucedió en la transición colombiana después del Frente Nacional en el año 57, por el cual los partidos principales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se turnaban en los candidatos a los cargos, ¿no? Con lo cual eso estuvo vigente durante unos cuantos años. Son formas de amarrar los pactos para que estos tengan estabilidad luego de que la dictadura accede a que haya un cambio, una transición a la democracia, ¿no? El candidato de la derecha es Hernán Büchi, que fue el ministro de Economía de Pinochet, que logra sacar la economía del bache en el cual había caído en el año 82. Es una figura, era un tipo joven, etcétera, y la dictadura intentó jugar la carta del despegue económico como su mejor base electoral, mientras que el candidato de la concertación fue el propio Patricio Aylwin, que bueno, había sido el arquitecto, por así decirlo, de todo este duro proceso de negociaciones y de aceptar la Constitución del 80. Él fue partidario de que había que aceptarla aunque no fuera legítima, y eso fue lo que fue de alguna manera abriendo el camino. Pero como les he dicho, dentro de todo este proceso, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de la derecha nunca perdieron el control de lo que estaba pasando. Hay sectores de la izquierda que son muy críticos con la transición porque consideran que la concertación lo que hizo fue venderlos, en el sentido de que el sistema económico se va a mantener intacto hasta el día de hoy, ¿no? Y se considera que la constitución actual es todavía la constitución de Pinochet, a pesar de que ha habido una gran cantidad de reformas. Por ejemplo, aparte de las reformas que fueron aprobadas en plebiscito en el año 89, también en el periodo presidencial de Patricio Aylwin hubo varias reformas importantes. Lo mismo con el siguiente presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Frei Montalva. Ambos eran de la democracia cristiana. La democracia cristiana gobierna toda la década de los 90 en Chile. Y finalmente va a venir otro conjunto de reformas muy importantes que son las 58 modificaciones hechas bajo la presidencia del socialdemócrata Ricardo Lagos. Estas modificaciones ya algunos consideran que terminan de quitar todos los aspectos que eran de carácter autoritario. Por ejemplo, aquí ya desaparecen los senadores designados y vitalicios, el mandato presidencial baja, ya había sido bajado de 8 a 6 años y aquí se baja de 6 a 4. Ya nuevamente el presidente tiene control sobre las Fuerzas Armadas y puede remover a los comandantes de fuerza. El COSENA pierde ese carácter de órgano tutelar desde las Fuerzas Armadas al poder civil que había tenido hasta este momento. Se facilita la nacionalización de los hijos de chilenos. Ustedes saben que hubo muchos chilenos que fueron al exilio, que salieron en ese momento, y como muchos de ellos eran perseguidos por Pinochet, pues la ley les hacía difícil, les ponía complicada la posibilidad de obtener la nacionalidad chilena. Esto se facilita a partir de este momento y además de alguna manera se abre la posibilidad a que se creen nuevas regiones. Chile está dividido en regiones. Los militares hicieron toda una reorganización de la división político-territorial muy profunda y la ordenaron en función de sus esquemas de desarrollo y habían quedado 13 regiones. Entonces esto se remueve, la idea es que son 13 para que puedan crearse nuevas regiones. En este momento existen 16, ¿no? En Chile. La última se creó hace un par de años. Y bueno, ahí tienen, por ejemplo, la hoja donde Ricardo Lago firma la nueva constitución y es un poco un gesto simbólico para decir que esta ya no es la constitución de Pinochet, sino que es la constitución de la democracia. Habitualmente la ciencia política asume que este es el momento en donde existe la consolidación democrática, ¿no? O sea, la fase de los 80 habría sido de liberalización progresiva, en la medida en que se va abriendo la posibilidad de que los partidos políticos compitan, que puedan ir a elecciones. El proceso de la democratización tiene lugar con los comicios, que van desde el plebiscito del 88 hasta las siguientes elecciones presidenciales, parlamentarias, etcétera, mediando todas las reformas de la Constitución. Y la fase tercera, que suele verse en la teoría de las transiciones, que es la de la consolidación, es, dicen los anglosajones, cuando la democracia es the only game in town, ¿no? O sea, cuando ya no hay
otros juegos ocultos en el asunto. Bueno, habitualmente la ciencia política asume que el año 2005 es el año en donde se desmonta todo el carácter autocrático de la Constitución chilena. No obstante, y esto es importante para entender la crisis de hoy, no me voy a meter con eso, porque eso es harina de otro costal, eh, pero es importante entender que se consolidó la idea de los enclaves autoritarios. Y los enclaves autoritarios eran todos esos aspectos que estaban inmersos en el texto constitucional que impedían que fuera realmente democrático, ¿no? Bueno, habitualmente se dice que los enclaves específicos de la Constitución fueron removidos ya con las reformas del 2005. No obstante, toda la teoría acerca de los enclaves autoritarios ha seguido estando en boga porque también se sigue hablando de que los enclaves ya quizás no estaban en el texto constitucional propiamente dicho, sino en la cultura política. Por ejemplo, la izquierda cuestiona la cultura de pactos que se fue estableciendo entre la centroderecha y la concertación democrática, la izquierda moderada. Se ha criticado mucho durante mucho tiempo el sistema binominal, que impedía una representación proporcional. Se han cuestionado papeles como por ejemplo el del Tribunal Constitucional, ya vamos a ver un poquito esto, pero en líneas generales quedó la idea de que el sistema, como todavía mantiene una economía de libre mercado, todavía esto es un sistema tutelado y como nunca hubo una ruptura propiamente dicha, en el pueblo chileno, en buena parte de los sectores sociales, persiste la idea de que esto sigue siendo el orden implantado por la dictadura, ¿no? Y de que es un sistema injusto, de que es un sistema impuesto y que la constitución sigue siendo la constitución de Pinochet. El Tribunal Constitucional chileno tiene una facultad, que es la facultad de control preventivo de constitucionalidad, que tienen algunos otros tribunales constitucionales en el mundo, pero que le permite, por ejemplo, vetar ciertos proyectos de ley cuando considera que violan el ordenamiento constitucional, ¿no? Algunos, los más críticos, llegan a decir que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara del Parlamento. Senado, diputados, y que el Tribunal Constitucional prácticamente es capaz de desmontar un proyecto de ley con suma facilidad. Entonces, algunos consideran que el Tribunal Constitucional es un enclave autoritario también y quisieran remover estas competencias ahora en el proceso constituyente actualmente en curso. Otra cosa importante que también ha hecho que las cosas, digamos, la pugnacidad y la polarización se haya mantenido, aunque latente, no, quizás no tan visible, sobre todo desde fuera de Chile no se ve, pero dentro sí se nota, es, digamos, que nunca se terminó de atender el problema de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Eh, Nada más llegar al poder, Patricio Aylwin crea la comisión RETIC, por la cual se va a generar todo un informe que va a recoger testimonios acerca de la violación de derechos humanos, pero un informe que tenía muchas limitaciones. Y más adelante, en el 2004, se va a crear la comisión Valech por Monseñor Valech, que va a tener un primer informe en el 2004 y otro en el 2011. Pero en general, el proceso de justicia transicional que ha existido hasta ahora ha sido más orientado en la línea de conocer los hechos, pero no de juzgarlos. Y eso es una espina que ha estado clavada en la sociedad chilena y en el sistema político. Algo de esto se removió cuando en el año 99 el juez Baltasar Garzón de España aprovecha el hecho de que Pinochet está en Gran Bretaña para solicitar su detención, su captura, ¿no? Y esto, digamos, como que le dio un espaldarazo al sistema judicial en Chile para que perdiera un poco el miedo y comenzaran de alguna manera a tocarse algunos de estos temas. Pero hasta el día de hoy, en general, existe la idea de que hubo una gran impunidad al respecto. Y eso, pues, ayuda a entender en parte la situación hacia la cual se encamina hoy en día el país. Y bueno, creo que ya hablé muchísimo, más que suficiente. La idea es que podamos dedicar el resto del tiempo a, a conversar y a sus preguntas. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti. No sé si tú quieras leer, hay varias preguntas en la cajita de Q&A, no sé si quieres leerlas o te las leo, como tú me digas. Perfecto, yo las puedo ir leyendo. Me Buenísimo. perdonan si las leo un poquito en voz alta, quizás es... Sí, no te preocupes, porque, claro. vale.
¿considera usted factible que en Venezuela se pueda llegar a un proceso de transición al estilo chileno? Eh, bueno, tendríamos que definir qué es el estilo chileno, eh, o sea, precisar a qué nos referimos. Em, yo creo, como les decía, es muy importante ver qué tipo de régimen autoritario existe. Yo creo que en función de eso es que podemos ver hasta qué punto es viable un cierto tipo de transición. A mí me parecería irresponsable decir esto no va a pasar. Yo creo que un científico social nunca puede decir esto no va a pasar o esto va a pasar. Uno tiene que trabajar con base en probabilidades en función de ciertas variables, de ciertas conjeturas. Entonces, digamos que no podemos decir que sea imposible. ¿Dónde veo yo la dificultad? Una dificultad fundamental. Yo creo que la dictadura de Pinochet es una dictadura que estaba muy orientada, muy preocupada por el problema del orden, del orden en general, ¿no? Y yo siento que lo que tenemos hoy en día en Venezuela es bastante diferente. Yo creo que, de hecho, para permanecer en el poder, lo que ha hecho el grupo de poder que actualmente lo maneja es más bien crear el caos, crear el desorden. Con lo cual no tenemos, por ejemplo, unas Fuerzas Armadas que se parezcan a las chilenas, ni remotamente. Creo que tenemos un nivel de injerencia extranjera que es importantísimo porque llega al punto, o sea, son jugadores de veto, para decirlo desde el punto de vista de la teoría de juegos. Tenemos Cuba y otros actores extranjeros operan como actores de veto en lo que sucede actualmente en Venezuela. Entonces, tendríamos que ver movimientos que primero desmontan eso, que primero logran desmontar esos nexos de poder y esa forma de entender el poder antes de pensar que esto, por ejemplo, pudiera pasar, ¿no? Hay otra cosa que no mencioné y es el papel de lo internacional. La transición chilena tiene lugar justo en el momento en el que bien se va a ir produciendo todo lo que es el proceso de perestroika, de glasnost. Es un momento en donde se producen muchas transiciones como un efecto dominó prácticamente en América Latina. Y por lo tanto había unos vientos de cambio, por usar el nombre de la canción de Scorpions, ¿no? de cuando la caída del muro de Berlín, había realmente unos vientos de cambio continentales y muy, muy importantes. Yo temo que en Venezuela los vientos son hacia otra dirección. Pero bueno, con esto no quiero decir que no es posible, sino que creo que es muy importante, y eso ya sería también tema para otro foro, qué tipo de régimen autoritario tenemos en Venezuela. Yo lo que estoy claro es que es un régimen autoritario muy distinto. Lo dejo hasta ahí esta pregunta, ¿no? Luego por aquí nos dice un espectador anónimo, es como me sale el nombre, la clave sería la unificación de las ONGs en conjunto con la participación organizada de la ciudadanía, junto a la unión de las organizaciones políticas del país, esto vinculado en la creación verdadera de una plataforma unitaria que permita la movilidad y alcanzar la organización plena, con objetivos y metas establecidas en pro de generar un alto impacto en la sociedad y la construcción de una alternativa creíble. Como por ejemplo lo del Plan País. Finalmente, generando como ejemplo la mesa de concertación. Eh, bueno, va un poquito por ahí el comentario. Bueno, yo creo que la situación ideal es que hubiera una unidad estratégica de la oposición. Pero algo que también uno ve en el caso chileno es que es muy difícil lograr este tipo de unidad. Muy difícil. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día es que los sectores que no entraron en la negociación, los herederos de esos sectores son los que están liderando el proceso actual. Entonces, digamos, a pesar de que han pasado 30 años, esas banderas políticas todavía no se han disuelto. Lo que es llamativo es que 30 años después están emergiendo. Y que esas consignas de esos grupos que no entraron en negociación en el año 89-90 son las que están dirigiendo hoy en día el país. Entonces, siempre frente a un gobierno va a haber una división con respecto a qué ruta seguir, ¿no? Y desde luego que, por ejemplo, una ruta electoral pasaría por, primero, una unidad muy amplia y también por unas condiciones importantes. Porque también en Chile sucede algo bastante particular, que es que la Fuerza Armada acepta el resultado. Pinochet lo terminó aceptando e incluso quizás a regañadientes, ¿no? Pero
¿Por qué? O sea, hay que preguntarse en qué medida lo que le interesaba a quienes habían constituido ese régimen no se mantuvo vigente después de la caída de ese régimen. O sea, y esa es un poco la sensación que tiene mucha gente en Chile, que lo que realmente les interesaba mantener se ha mantenido en el tiempo. Entonces, claro, ahí hay que ver, digamos, todos esos pequeños detalles. Pero sí es muy importante lograr una unidad porque si tenemos una desunión muy profunda sobre muchos puntos de la agenda política, es muy difícil, digamos, avanzar como oposición. Similitudes entre el proceso chileno con el proceso político venezolano. Bueno, creo que parcialmente he contestado esta pregunta. Yo creo que la similitud quizás más importante es el tipo de debates y de dilemas que tiene que enfrentar la oposición política. Yo creo que eso es lo más importante. De resto, veo eh, muchas diferencias importantes. Como les decía, la historia de Chile versus la historia de Venezuela, el papel de lo que han sido los militares en Chile, lo que han sido en Venezuela, el tipo de fuerzas armadas que había en Chile, el tipo de fuerzas armadas que hay hoy en Venezuela, el tipo de economía que se había estructurado en Chile, el tipo de economía que tenemos hoy en día en Venezuela, el tipo de alianzas internacionales de los diversos actores involucrados. O sea, hay realmente muchas diferencias. Yo veo más diferencias que similitudes en realidad, ¿no? Por supuesto, eso puede ser un tema para también profundizar en otra oportunidad. Eh, bueno, aquí muchas gracias. Los comentarios de Ali Rivas. Compartir las láminas, no les puedo compartir las láminas. O sea, siempre, o sea, yo empleo muchas láminas para muchas cosas y bueno, hay muchas razones por las cuales prefiero no compartirlas, ¿no? Otro espectador anónimo, ¿cuál es su apreciación sobre el proceso constituyente en Chile? Wow, ese es un tema muy denso también. Eso sería como para otra presentación como esta. Pero bueno, para decir algo, como les decía, es algo que emerge como consecuencia de los asuntos pendientes de la transición anterior. O sea, hay, por así decirlo, heridas que quedaron ahí hace 30 años y que al no haber suturado se vuelven a abrir actualmente. Pero uno puede ver clarísimamente la continuidad entre lo que pasó en esa transición y lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eh, si es una amenaza para la democracia, habrá que verlo. Eh, lo, yo lo que veo con preocupación es que siento que se ha perdido como un clima de consensos que precisamente caracterizó a la democracia chilena durante los últimos 30 años. Hay más bien una especie de ánimo de revancha que es justificado en muchos aspectos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos, etcétera, pero que también corremos el riesgo de que algunas medidas nuevas puedan desmoronar lo que sí se ha hecho bien durante todo este tiempo, que es mucho y muy significativo. O sea, Chile es, después de Canadá y de Estados Unidos, el país más desarrollado en las Américas. Y eso, pero eso no, el chileno no lo ve así. Son muy pocos los que lo sienten así, ¿no? Y en ese sentido, yo veo muchas similitudes, sí, con Venezuela en el año 89. En el año 89, cuando nosotros tuvimos nuestro propio estallido social, cuando también teníamos 30 años de haber pasado nuestra transición a la democracia, donde también éramos el segundo país con mayor PIB per cápita de la región, pero también pensábamos que todo se estaba haciendo mal, ¿no? Ahí yo sí veo muchas similitudes con lo que fue el año 2019 en Chile con el 1989 en Venezuela. Está la pregunta de Adriana, que dice lo siguiente. Tú mencionaste al principio de que el tipo de régimen autoritario y sus características que preceden la transición influyen en esta. Hay distintos regímenes autoritarios que, dependiendo de quién lo clasifique, al menos podrían hablarse de regímenes militares, personalistas, partido único, etc. Mi pregunta es de qué manera el tipo de régimen instaurado por Pinochet influyó en la transición democrática en Chile y en qué se diferencia con otras transiciones en las cuales se vieron partiendo de un régimen autoritario que es distinto al visto en Chile. Bueno, fíjense, la dictadura en Chile en general respondía a patrones parecidos a los de otras dictaduras hispanoamericanas o latinoamericanas, en el sentido de que era una dictadura de las Fuerzas Armadas, con participación de sectores civiles, pero de las Fuerzas Armadas,
eran profundamente nacionalistas. Quizás una diferencia con otras dictaduras de la región es que también era tremendamente tecnocrática. Era tremendamente tecnocrática y la Constitución del 80 realmente encarna un modelo político muy definido, un modelo político y económico muy definido, que es ese Estado subsidiario. O sea, fue una dictadura como muy organizada con respecto a conformar una sociedad que en el momento en el que se levantara el control autoritario, funcionara como una economía de libre mercado. Eso, digamos, es muy diferente, por ejemplo, a la transición, lo que pasó en Europa del Este, por ejemplo, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia. Es muy diferente a lo que podría pasar en China, si hay quizás bueno, en China hoy en día ya es diferente, ahí tendríamos que entrar a analizar un poquito las diferencias, quizás ahí podemos encontrar similitudes interesantes, ¿no? Pero en líneas generales no había un partido único, no había el mismo grado de involucramiento de grupos armados y de otros países dentro del país, en el sentido en que lo vemos en Venezuela. Como les decía, la concepción del orden. El orden es fundamental dentro de lo que era esta dictadura, no así en lo que tenemos, por ejemplo, hoy en día en Venezuela. Podemos ver también un poco lo que significa la idea de lo que es la sociedad, ¿no? Bajo un régimen totalitario, a la sociedad, toda participación social está encuadrada dentro de un partido único, que busca que la participación no sea autónoma, quiere que sea intensa, pero no autónoma. El modelo de lo que había en Chile apuntaba desde un inicio a una cosa distinta y se dio en el contexto de una guerra fría, en la cual había injerencia de diversas potencias en la región y donde el temor era el comunismo. O sea, básicamente el temor era el comunismo. Como les digo, Chile no se distinguió por el hecho de que los militares fueran una fuerza política que dirigiera el país. Era un país que tenía una tradición de civismo muy importante, casi desde su independencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver criterios generales y también hay que ver los aspectos particulares. A ver, por aquí, ¿qué más? Lo más parecido a este proceso en Venezuela es la salida de Pérez Jiménez. Bueno, en cierto sentido sí, en cierto sentido sí, o sea, se parece más a la salida de Pérez Jiménez que no a lo que sería una transición en estos momentos, posiblemente. Pero, ojo, la transición en Venezuela se dio por ruptura. Hay un momento en donde sencillamente las Fuerzas Armadas se dividen, el dictador pierde el poder y se ve obligado a huir. Pinochet todavía se quedó como 10 años como comandante general de la Fuerza Armada en Chile, ¿no? Entonces, podemos encontrar similitudes, pero también hay que estar atento a las diferencias. Y finalmente, Isbel y Rengifo, he observado un denominador común en las transiciones, pactos de élites y participación de la sociedad civil. ¿Cree usted que esto se puede lograr en Venezuela, dada la división de los partidos donde no se logra concretar una ruta clara? Bueno, yo creo que en el caso nuestro actual, no así en lo que fue el momento del año 57, 58, 59 en Venezuela. El problema es que nuestros partidos, primero son muchos, tenemos muchos partidos. Es difícil poner de acuerdo a muchos en vez de a pocos, ¿no? Y por otro lado, son 20 años, 22 años ya de una persecución que quizás en algunos momentos no se percibió como intensa, pero que últimamente sí lo ha sido. Y en este sentido, hay también un desgaste, hay complicaciones para el financiamiento. O sea, nuestros partidos, hay mucho liderazgo en el exilio. Yo creo que hay un desgaste que tiene que de alguna manera encontrar una forma de renovación, ¿no? De renovación para recuperar el vínculo con la gente. Y en ese sentido, creo que es muy importante que no se rebajen demasiado las condiciones para unas elecciones en las cuales participar. Yo creo, y esto tómenlo como una opinión personal, si uno participa en cualquier tipo de elección, por muy robada que esté, uno pierde la conexión con la gente. Y la gente posiblemente no quiere ir a votar. Entonces es muy importante que haya unos niveles mínimos que mantener
antes de aceptar participar en unas elecciones en medio de un régimen autoritario. Eso hay que definirlo, hay que definir cuáles son esos mínimos y hay que crear un consenso entre el conjunto de los partidos políticos de qué, digamos, se pudiera aceptar y qué no, en ese sentido, ¿no? Yo creo que unas elecciones en un sistema autoritario sí pueden cumplir una función estratégica, no es la misma que la que cumplen en una democracia, pero esto hay que examinarlo a la luz del tipo de régimen político, de la coyuntura política. O sea, aquí diría yo, es muy importante no quedarse pegado de preceptos generales, de ideas que se aplican siempre y en todos lados. Yo creo que hay que observar muchísimo cada caso concreto, ¿no? Porque si no, estamos actuando mecánicamente en vez de analizar la realidad. Y por aquí también, bueno, está el otro chat. No, bueno, ahí está todo. Bueno, no sé. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, de verdad, y gracias a todas las personas que se conectaron en nuestra cuarta y última sesión de Caminos hacia la Democracia, experiencias comparadas. Creo que estos procesos son los que nos permiten conocer más sobre el que ha vivido la sociedad civil en estos países. Analizamos el caso de Zimbabue, de Bielorrusia, de Túnez y hoy contigo de Chile. De verdad que 1.000.000 de gracias a todos. Muy pronto estaremos realizando nuevos eventos y seminarios para seguir compartiendo y analizando estas experiencias. Gracias, Miguel Ángel, nuevamente. Bueno, muchas gracias a ti, Adriana, a todo el equipo de la Fundación Rocio, a todos los que tuvieron la amabilidad de estar presentes y bueno, quedo a la orden ante cualquier pregunta que pueda venir después, con mucho gusto. Que estén muy bien. Claro que sí. Bueno, Paola no pudo estar hoy porque estaba teniendo unos compromisos en una gira que es Ibar, pero nada, aquí estamos y seguimos. Un abrazo y gracias a todos. Chau, chau. Chao.